Padre. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Alábele. Alabamos al Rey de los Reyes. Un fuerte aplauso para el Señor sobre sus... Él es nuestro Dios todopoderoso. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Mi corazón se llena de gratitud a ti, Padre. Oh, mi alma te alaba, Rey. ¿Cuántos quieren alabar conmigo al Señor? Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen que Dios es bueno? Dios nos ha llamado con un propósito y un destino, mujeres. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Todo el tiempo. Esta casa es una casa de Dios. El Señor le ha placido levantar esta casa para que tú seas portadora y portador de bendición. Amén. ¿Cuántos quieren ser portadores de bendición? Dios nos ha llamado a dejarle un legado a nuestra descendencia, un legado de fe. En una ocasión le preguntaron a una mujer muy importante en Estados Unidos qué era la mejor herencia que le quería dejar a sus hijos. Estamos hablando de una mujer millonaria, de una familia donde salía un presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Su madre, cuando le preguntaron qué herencia le quieres dejar a tus hijos, ella le dijo: la mejor herencia que le puedo dar a mis hijos es fe. Porque todo se puede perder, pero cuando uno tiene fe, todo puede empezar. Amén. Todo puede hacerse de nuevo. Esa es la mejor herencia. ¿Cuántos quieren ser portadores de una bendición para su descendencia? Dios es bueno, hermanos, y Dios nos ha capacitado. Dios a cada persona que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? A ver, levante su mano. Usted ha nacido de nuevo. Cuando usted nació de nuevo, Dios puso en usted, en su vida, una semilla de fe. Amén. Y esa semilla de fe va a crecer. Dígalo conmigo. Esa semilla de fe va a crecer. Se va a desarrollar. Va a sacar músculos espirituales. Y usted verá la gloria de Dios en su casa. Usted verá la gloria de Dios en su familia. Usted verá la gloria de Dios en su descendencia. Amén. ¿Cuántas mujeres hay aquí solas criando a un hijo? A ver sus manitos. Mujeres solas que están formando hijos. Quiero decirte, mujer, que hay esperanza. Amén. Tú no estás sola. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te sostienen. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo te fortalecen. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo te dará la gracia, la sabiduría, la prudencia para formar una descendencia de fe. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno todo el tiempo. Quiero compartirle a ustedes en esta mañana de dos mujeres que formaron un campeón. Diga, yo voy a formar un campeón también. ¿Cuántas mujeres creen que pueden formar un campeón? O una campeona. El Señor nos ha dado los recursos. Y como dice mi esposo, todo está en la Biblia. Y la Biblia es su propio intérprete. Amén. Vamos a ver si se ponen de pie y vamos a leer la palabra del Señor por reverencia. ¿Le parece? Según de Timoteo, el apóstol Pablo escribe una carta a su hijo amado,
su hijo en la fe. Su hijo que lo encontró en Listra, un muchacho joven, tímido, enfermizo del estómago, pero que tenía 2 campeones al lado de él. Amén. Dice la palabra del Señor así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, ¿en quién? En tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios, a ver si lo dicen conmigo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dígaselo a su vecino: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos lo creen? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tú eres el que implanta la semilla. Tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el que hace que nuestra vida se enfoque en esos planes maravillosos que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Padre, cautiva el corazón nuestro, cautiva la mente por estos 40 minutos, Señor, y que esta palabra crezca y produzca fruto a 100 por 1. Edifica los hogares de mis amados, aquellos que nos ven por televisión y por radio, aquellos Padres Santos que son portadores de una generación de destino, una generación de bendición, una generación que levantará muros y fortalezas que derribarán todos los argumentos que Satanás quiere traer en esta época. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos, Señor, a levantar una familia de victoria, una familia de bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Choque la hermana así, la mano a su hermano, y dele gloria a Dios. Amados, hoy más que nunca tenemos que abrazar los principios que están en la palabra del Señor. Hoy más que nunca tenemos que cuidar a nuestros hijos. Hoy más que nunca tenemos que estar pendientes de qué es lo que ellos están viendo. ¿Sabes qué? Que si tú no los discipulas, si tú no los preparas, ¿tú sabes quién los va a discipular?
Satanás. ¿Y qué usa Satanás? La corriente de este mundo. ¿Qué usa el enemigo? La televisión. Hay algunos niños que lo están discipulando la televisión. Y cuidadito con las cómicas, porque ya están saliendo cómicas donde se ven familias donde hay 2 papás y 2 mamás. Entonces, amados, hoy más que nunca nosotras, papá y mamá, tenemos que estar pendientes de que nuestros hijos sean hijos formados por la manera como Dios quiere que los formemos. Y la manera es aquí. Aquí está la palabra del Señor. Tu mamá, tu papá que me ves, está siendo formador de hijos e hijas de fe. ¿Cuántos quieren formar hijos e hijas de fe? Hijos que serán marcados por la fe de los padres. Hijos que serán marcados por la fe de las madres. Hijos que harán maravillas, cosas gloriosas. Nosotros recibimos, cuando somos hijos de Dios, recibimos y oímos la voz de Dios. ¿Cuántos escuchan aquí la voz de Dios? Dios habla. Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través del pastor de la iglesia. Dios habla a través de un tutor o líder de red. Dios habla a través de sueños, de visiones. Y esas experiencias van marcando nuestra vida. Yo he sido marcada por la fe de mi papá. Desde que era una pequeñita, yo escuchaba que él decía que Dios era real y que Dios existía. Desde pequeña escuché decirle a él que no iba a vender la justicia por nada. Mi papá fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no le pasaban ni se les ocurría pedirle a nadie que le diera nada por un juicio, un pleito, una cosa. ¿Por qué y él me lo repitió muchas veces, a mí y a mis hermanos? Por temor a Dios. Por temor a Dios. Porque le temo a Dios, me vuelvo sabio, me vuelvo justo, me vuelvo recto. Y recuerdo que en esa pequeña infancia me contó una historia. Mi papá, aunque nació en la capital, fue trasladado a un pueblo que se llama Cañazas en Santiago en Veraguas. Y él contaba, esto que le voy a contar a ustedes me lo contó muchas veces. Un día estaban que no tenían que comer. A él lo crió una abuelita. En verdad no era abuela, era una prima hermana, pero como mi papá, su mamá murió cuando él tenía 4 años. Y su papá también. Él fue criado por una anciana. ¿Usted sabe cómo se llamaba esa anciana? Esperanza. Y ese día no tenían nada que comer, nada. Y mi papá dice que la abuelita se arrodilló a orar en una casita donde vivían rústica, sencilla. Y comenzó a orar ella. Había una prima que estaba allí. Y comenzaron a orar y a clamar. De repente, cuando estaban orando que Dios le enviara algo para comer, entró una gallina. Cacaraqueando. Usted se está riendo porque pensó que la gallina se la habían comido, ¿verdad? Pero esa gente era tan íntegra, tan honrada y tan honesta que no se atrevían ni a matar una gallina que había entrado a la sala de su casa. ¿Sabe lo que hizo la gallina? No, hermano, usted sabe, no puso huevo. ¿Sabe lo que hizo? La gallina se sacudió las alas y, aunque usted no lo crea, botó una moneda así en la sala de su casa. Dice mi papá que la abuelita y la prima se quedaron viendo. ¡Wow! ¿Qué es esto?
una moneda. Estamos hablando ya de los años 1930 y pico. Con esa moneda, hermanos, mi papá nos contaba, comieron una semana. Dígame si Dios no es Dios. Dios es Dios. Porque en esa época se compraba la carne no por peso, sino por remas. ¿Sí ven? De aquí a acá, eso era. 5 libras de arroz costaba medio real. Dirá usted que vuelvan esos tiempos. Y compraron arroz, y compraron el aceite para el arroz, y compraron la sal, y compraron la carne, y compraron los vegetales. Dice mi papá que con esa moneda comieron una semana. Dígame usted, hermano, cuando yo escuché eso por primera vez en la historia de mi vida familiar, esta historia que les he contado, la escuché muchas veces. Muchas veces. Eso marcó mi vida. Eso marcó mi fe. Hace 5 años, el Señor puso en mi corazón que comprara un local para la pequeña iglesia que tenemos. Esta iglesia nació como una red. Estaba en una red. Pueden poner el primer video. Estaba en una red y la iglesia creció y me volvió un problema en el apartamento donde estábamos. La anfitriona ya tenía problemas por los estacionamientos, porque no cabíamos, porque etcétera, etcétera. Luego de ahí me fui a un hotel y después a otro hotel. Y el Señor me dijo, y yo lo veía como un reto de fe, como si ustedes le dijeran ahorita que se va para la luna. Yo lo veía así. Y el Señor me dijo, compra ese local. Un local, hermanos, que tenía todas las posibilidades de convertirse en una iglesia por la bondad y misericordia de Dios. Y no fue de una vez. Cuando uno camina con Dios, cuando uno escucha la voz de Dios, cuando uno tiene una relación con Dios, uno escucha lo que Dios dice. Pero hay 3 ingredientes importantes. Uno escucha lo que Dios dice. 2, uno tiene que saber cómo lo hace. Y 3, tiene que esperar el tiempo de Dios. Este es el año del tiempo, el año del Dios de los tiempos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Uno generalmente escucha la primera parte. Dios quiere que yo haga esto. Pero no escucha ni la 2 ni la 3. ¿Cómo lo hago y cuándo es el tiempo? Cuando a mí me dieron esta oferta, yo dije, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Eso hace 5 años de eso. Y me puse ahí a orar y a clamar. Y por diversas situaciones que no voy a contar porque no vale la pena ahora mismo hacerlo, el local de mis sueños lo compró otra persona. Yo perdí la esperanza de eso. Pero un buen día yo pasé frente a ese local y me llamaron y me dijeron, ¿todavía está interesada en ese local? ¿Usted sabe cuánto tiempo pasó entre que me lo dijeron y la última llamada esta que le estoy diciendo? Pasaron 3 años. Todo tiene su tiempo. Y yo recuerdo que pasé con Ana Victoria por ahí por el frente y le dije a Ana Victoria, ya estaba perdido, eso es un Lázaro, eso estaba. Lo compró una persona, después esa persona se echó para atrás, lo compró otro. Así que eso estaba Lázaro, estaba enterrado. Hay veces que Dios te da sueños que tienen que morir. Amén. Y finalmente pasé con Ana Victoria por él y dije, vamos a orar por esto, por si acaso. Pero ya como que usted ora que ya como ya, ¿para qué? Pero vamos a orar. A la semana de haber orado con Ana Victoria, me llamó el arquitecto de este edificio
para decirme, ¿todavía estás interesada en ese local? Eso como que revivió mi corazón. Yo digo, wow, el Dios de lo imposible, el Dios de lo imposible manifestándose. Pero hermanos, quiero decirte que mientras pasaron esos 3 años, yo estuve orando, estuve clamando. Yo sentía que yo no podía hacerlo, no lo podía hacer. Hubo momentos que sinceramente no podía ni dormir pensando cómo iba a ser. Pero es que no era el tiempo. El Señor me decía, espera, pero yo no sabía que eso iba a ser después. Nada más me decía, espera. Pero yo pienso, amados, y ahora que estaba orando y clamando por estar aquí en este momento, pensaba en la gallina de mi papá. Pensaba que cuando no había nada, no había para comer, Dios mandó una gallina. Pero no la mandó para que tiraran huevos. Comieron manjares. Dígame usted, ¿cómo usted va a poder esconder debajo de un ala una moneda del tiempo de antes? ¿Cómo la va a sostener? Eso solo lo hace Dios. Entonces, volviendo a Timoteo, usted ve qué tiene que ver la gallina con Timoteo. Volviendo a Timoteo, Timoteo fue un muchacho tímido, un muchacho enfermizo. La Biblia dice, y hay algunos que quieren tomar vino, se agarran de ese versículo, porque uno con la Biblia cualquier cosa la prueba. Pablo le dijo en una de sus cartas, toma vino por causa de tus muchos males del estómago. Entonces, Timoteo era un muchacho tímido, enfermizo, pero era un hombre que a pesar de todas estas cosas tenía una abuela. ¿Aquí hay abuelas? Esas abuelas poderosas, esas abuelitas son llamadas para estar más que enferifolladas. Están para sembrar fe en la vida de sus nietos. Amén. Timoteo, el enfermizo, Timoteo, el jovencito que Pablo le tiene que escribir después, ya en el ocaso de su vida, a los que leían sus epístolas, le decía, no tengan en poco la juventud de Timoteo. No tengas en poco a este muchacho que le estoy enviando. Yo lo conocí en Troas, pero es un hombre que he formado un tesoro de fe en él. Pero ¿sabes qué? En el proceso de nuestro crecimiento espiritual, Dios empieza, y siempre ha sido así y será así. Dios empieza en tu casa. Dios empieza con la familia. Dios empieza en tu casa con la familia. Y Timoteo era hijo de una mujer creyente que se cree que probablemente se convirtió con el ministerio de Pablo. Tenía una abuela que también era una mujer de Dios, una mujer que conocía a Dios, una mujer que temía a Dios, una mujer que conocía la palabra. Estas dos mujeres, Loida la abuela, Eunice la madre, formaron a Timoteo como un hombre de Dios. Formaron a Timoteo como un hombre que iba a ocupar nada más y nada menos la posición de honra y de honor que Dios le dio al gran apóstol Pablo. Cuando Timoteo ya estaba formado, porque Dios tiene, como les digo, estamos en el año del Dios de los tiempos. Dios tiene un tiempo para todo. Dios tiene un tiempo para todo.
Dios va formando. No te desanimes, mujer. Si tu hijo ahora mismo te está dando problemas, estás en un periodo de crisis, pero Dios te va a sacar de esa crisis. ¿Cuántos lo creen? Dios lo va a sacar de esa crisis, porque tus hijos no son hijos de maldición, sino hijos de bendición, porque son herederos de la simiente de Jehová. Y antes, dice la palabra, antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Entonces vemos que Timoteo fue edificado en la fe. Quiero preguntarte, ¿alguien puede comer por mí? Ojalá hubiera alguien que pudiera comer por mí. Me quitaría unas libritas. Cada uno come por sí mismo. Así mismo es la fe. Amén. Tú te alimentas y tú creces y estás firme y fuerte. Espiritualmente, cada uno de nosotros tiene que alimentarse. La fe no se hereda. ¿Me oyó? La fe no se hereda. Y Pablo dice a su hijo Timoteo, esta carta es escrita con mucha ternura, con mucho amor. A Pablo no le avergüenza ni decirle: Timoteo, tú eres mi hijo amado. Parece que le vio en Éfeso, y como se amaban tanto, cuando se despidieron, Timoteo comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Y cuando Pablo está escribiendo esta carta, ya está próximo a partir con el Señor. Y Pablo le dice: yo recuerdo tus lágrimas. Cuando se despidieron, parece que lloró en Éfeso. Era un cariño, era una ternura. Pero lo que le quiero decir es que Timoteo, la fe de Timoteo vino porque tuvo una madre y una abuela que le sembraron la palabra. ¿Me escuchó? ¿Quién se la sembró? Loida y Eunice le sembraron la palabra de Dios. Hermano, usted no sabe lo que usted hace cuando usted le está sembrando la palabra de Dios. Loida, mi hija, ya no la mamá de Timoteo, la abuela de Timoteo, está enseñándole las noches todos los días a los hijos antes de acostarse. Y ahora estaban estudiando la tentación de Jesús allá en el desierto. Y después dice que los ángeles le trajeron comida a Jesús. Y le pregunta a Samuel a Loida: ¿y a Satanás no le trajeron comida? Si usted viera, mire, si su pastor hace chiste, yo me río cada vez que Loida me dice las ocurrencias de sus hijos cuando le está estudiando la Biblia. En estos días andaba con ellos, yo los iba a llevar porque cumplieron años el martes, y los saqué a comer un almuerzo. Y cuando paso por una iglesia me dicen ellos a mí, me dejaron idolatría. Eso es un ídolo. Dios aborrece ese ídolo. Tienen 5 añitos. Un día Loida lo llevó al pediatra. El pediatra se llama Pedro. Y cuando vieron, y Loida le dijo: este es Pedro, el pediatra. ¿Tú caminaste sobre las aguas? El pediatra solo le dijo: oh, estos niños sí son religiosos. Dígame, mamá, lo que tú estás diciendo, papá, lo que tú estás diciendo, están siendo oídos por 2 oíditos que el Señor te dio. Amén. Entonces, yo quiero que nosotros veamos. Usted dirá: bueno, porque Loida escuchó la palabra de niña. Yo quiero escuchar un hombre, que usted escuche un hombre. Venga acá, Alexis.
Un hombre que fue criado por una mamá sola. Una mamá que desde que se convirtió, su vida fue un antes y un después. Diga, sí se puede. Este hombre va a compartir su testimonio. Aleluya. Rapidito. Nosotros somos una familia de 3. Mi mamá, mi hermana y yo. Yo soy el menor. Y un día, como tal vez la gran mayoría de las personas adultas aquí, éramos católicos. Y había una campaña de la Iglesia Católica, unos movimientos terribles en Ignacio María Inmaculada, en Justo Arosemena. Y mi hermana, alguien la invitó y ella fue. Y después un día me invitó y yo fui. Y después invitó a mi mamá. Pero mi mamá cogió la cosa en serio. Yo no, yo iba porque iba una muchacha que era muy bonita. Yo decía, donde ella va, yo voy. Pero mi mamá no. Entonces fueron a un retiro que ellos no sabían ni lo que estaban haciendo. Pero en ese retiro le dijeron que pidieran que fueran llenos del Espíritu Santo. Y mi mamá, una católica, que no era ni muy asidua a la iglesia, pero era como todo católico. En ese retiro ya fue llena del Espíritu Santo. Y ahí empezó la cosa seria. Llegó a la casa y empezó a hacer locuras. La vida de mi mamá cambió. Y yo ya no estaba muy de acuerdo con lo que mi mamá hacía. Entonces, un día ella me dijo, ven que voy a orar por ti. Y yo dije, ay, a la peste, qué cosa tan terrible. Pero siempre he sido obediente y respetuoso de mi madre y yo fui. Me paré, mi mamá es chiquita, y empezó a orar por mí. Yo la invité, pero no quiso venir porque ya tiene 84 años y dice que va a ser una viejita aquí, pero es tremenda sierva de Dios. Ahí empezó a orar y quedó hablando en lenguas. Y como yo no sabía de qué se trataba, me daba era risa. Y yo me estaba burlando de mi mamá. Y ella hablando en lenguas. De pronto yo sentí que la sangre que yo tenía en mi cuerpo no me cabía y que yo iba a explotar. En un instante me desperté en el piso, con la frente rota porque me fui contra una puerta y totalmente orinado. Yo tenía 16 años. Yo me paré, mi mamá, ella estaba asustada. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo, espérate, ¿qué me pasó? Vamos a buscarle la lógica a esto que me pasó. Nunca le encontré la lógica. No sé por qué Dios me trató de esa forma, pero me merecía algo peor tal vez. Y mi mamá, desde ese día, lo que sí entró en mi corazón fue un respeto superior y un temor reverente hacia las cosas de Dios. Ya más nunca me burlé de mi mamá. Esa señora, wow, la he admirado a partir de ese momento más que nunca. Es una mujer que sabe orar. Wow, sabe ayunar. Ya ahora no ayuna por la edad que tiene, pero esa se metía en ayunos terribles. Y yo les puedo decir que mi vida mi relación con Jesús fue producto de Dios usó a mi mamá para eso. Eso es increíble. Y yo exhorto aquí a todas las mujeres que levantaron su mano y a las que no la levantaron. Ojalá y que sus hijos las admiren. Reciba esa palabra, hermana.
por su relación con Jesús, por su comunión con el Espíritu Santo. Mi mamá me inculcó una fe que eso solamente la tenemos mi mamá y yo. Dalis no está muy de acuerdo conmigo, pero yo creo que Dios sana. Claro que estoy de acuerdo. ¿Cuántos lo creen? Que Dios sana. Y si Dios sana, yo no necesito un médico. Y si Dios no me sana, me voy para el cielo. Qué cosa tan buena. Estoy esperando ese momento. Entonces, mire, créale a Dios. Métase usted con el Señor y usted va a ver la palabra cobrando vida. La Biblia dice, si tú puedes creer, tú y tu casa, tus hijos, no importa qué estén haciendo hoy, no importa si están en cosas malas, en pecados terribles, si tú crees, ellos van a ser salvos. Amén. Porque así fue mi vida. Que Dios les bendiga. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor por la vida de mi amado Alexis. Alexis, como ustedes escucharon, fue formado por una mujer sola que cuando se convirtió dejó las relaciones tóxicas, como dijo ayer Rachel, y se enamoró y se casó con Cristo. Formó este siervo de Dios, que a su vez formó a 3 muchachos. Hoy uno de los mayores ofrendadores de Osana es un hijo de Alexis. Porque la mujer que edifica su casa está formando hombres y mujeres de destino y de propósito. Quiero ir rápidamente porque el tiempo se me acabó. ¿Cómo fortalezco la fe de mi descendencia? La Biblia nos da la respuesta. Hay una fe fingida. Si Pablo dijo, si ese gran siervo de Dios dijo que en Pablo había una fe no fingida, entonces es que hay una fe que es real y una que es fingida. ¿Cómo es ese cuento? ¿Cuándo será una fe fingida? Cuando usted está enfermo y primero, en vez de ir a Dios, va al médico. Cuando usted lo llaman y usted está pensando que lo están llamando porque su hijo le pasó un accidente y usted comienza a temblar y todavía no recibió la llamada. Hay una fe fingida cuando usted continuamente, mire, revísese, cuando usted continuamente anda en angustia, en ansiedad, en preocupación, esa fe no es verdadera. Hello. El que anda en preocupación no tiene fe. Es más, es pecado, está ofendiendo a Dios. Amén. Entonces hay una fe genuina y una fe fingida. Pero Pablo, antes que se me olvide, quiero decirles esto. Loida y Eunice formaron a Pablo. Pero llegó un momento donde Pablo llega a un lugar. Eso está en Hechos. Perdón. En Hechos 16, 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado ¿cómo? Timoteo. Ya era discípulo. ¿Por quién lo había discipulado? Loida y Eunice, hijo de una mujer judía creyente. El Espíritu Santo cuando pone eso es por algo. Hijo de una mujer judía creyente. Miren ese pero de padre griego. Ni sabemos el nombre de ese griego. Seguramente era un hombre muy intelectual, un hombre capaz, pero ese hombre ni por ahí Pablo lo menciona por su fe. ¿Ah? Y daban ¿qué? Buen testimonio de él los hermanos.
que estaban en Listra y en Iconio. Cuando, hermano, cuando uno tiene ojo de águila, uno tiene que ver más allá. Había seguramente muchos cristianos en Derbe y en Listra. Había muchos creyentes que levantaban la mano, aleluya, gloria a Dios, santo, vive Cristo. Había muchos cristianos que cantaban, pero a Pablo no le impresionó ninguno. Amén. La fe se ve, la fe se toca. ¿Sabe por qué yo le puse a Alexi aquí? Porque ese hombre es amigo mío hace más de 30 años, de mi esposo y yo. Y yo lo he visto en las buenas y en las más buenas. Lo he visto formando esos 3 hijos que fueron, que le sacaron las canas, lo dejaron sin pelo. Una hija estaba hecha un llanto de lágrimas para mamá y papá. Hoy día está bien casada, vive en Estados Unidos, no le falta nada, está levantando una familia de bendición, niños pequeñitos que ya se saben versículos bíblicos. Pero le dio tremendo dolor de cabeza a mi amado. Un hijo que andaba en drogas. Un hijo que andaba por las calles haciendo maleanterías. Un hijo adicto. Yo no sé cómo no se mató, por las oraciones de los papás. Un día estaba haciendo un asalto en la vía Argentina. Se le presentó un ángel y le dijo: no sigas por ese camino, que ese camino es un camino de muerte. Si a usted se le aparece un ángel, ¿usted qué hace, hermano? Te queda como María, petrificado. Pues él, después que tuvo esa experiencia, siguió robando. Pero la fe del papá y de la mamá estaban de acuerdo. Estaban clamando a Dios que hiciera un milagro. Un buen día, que ya no podía más con las drogas, se arrodilló y le dijo: Dios, si tú eres de verdad, yo me rindo. Se arrodilló. Desde ese día, más nunca droga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esas son las cosas que Dios hace. Por eso le digo, si tú estás pasando una crisis con un hijo, no te quedes en la crisis. Mira para arriba. Mira a Dios. Dios tiene poder. Amén. ¿Sabe qué? Un día ese muchachito, Alexito se llama. Yo le digo Alexito porque se llama Alexi, igual que el papá. Fue al supermercado Rey. Y cuando pasó por el supermercado, vio al mismo ángel que lo había visto en la vía Argentina y le hizo así, ¿ve? Ese es Dios. ¿Qué le enseñó Eunice y Loida a Timoteo? A tener una fe no fingida. Aquí, hermano, es por invitación. Nosotros tenemos un lenguaje aquí en la iglesia. Aquí somos todos cristianos santos. Levantamos la mano. Aleluya, gloria a Dios. Pero apenas salimos allá al estacionamiento, estamos peleando por qué el otro se paró acá, por qué el otro no me dejó allá, por qué no sé qué. Y que ni se diga cuando salimos de aquí. Hermanos, somos cristianos aquí y somos cristianos allá. Amén. ¿Cómo vamos nosotros a permear esta sociedad teniendo un testimonio que no tenemos una fe genuina? Amén. Usted tiene que ser de eso, que cuando no hay que comer, usted va a orar y le va a pedir a Dios un milagro, y tal vez Dios te mandará la gallinita que le mandó a mi papá, pero Jehová va a proveer todo lo que te hace falta. Jehová va a proveer todo lo que te hace falta. Yo pensé que los hermanos iban a traer una ofrenda aquí.
Los Timoteos traen ofrenda a Jehová y sellan esta palabra. Amén. Entonces Pablo le dice: en ti, y por eso te escogí. Por eso cuando te miré allá en Listra, el Espíritu Santo me dijo: mira ese muchacho, no te dejes llevar por las apariencias que lo ves ahí flaquito. Tenía un espíritu dócil, pero tenía una pasión por dentro. Tenía un amor por la verdad. Y Pablo lo invita nada más y nada menos que a ser parte de su equipo. Un experimentado plantador de iglesia tomó a este muchachito que ya salió de los brazos de Eunice y de Loida, que le habían dado el cimiento, las fundaciones de la fe, y le dice: hijo, yo veo que estás listo. Tú, hermano, tu fe va a crecer y la fe tuya te va a promover. Amén. Tu fe te va a promover. Salió de las faldas de Eunice y de Loida, y nada más y nada menos, Dios le dio tremendo tutor a ese muchacho. Los espíritus afines se unen. Amén. Los espíritus que tienen y arden por Dios. Examina, y aquí de hecho aprovecho que son muchas cosas que me vienen a la cabecita. ¿Quiénes son tus amigos? Examínalo. Examina quiénes son tus amigos. Examina con quién es que tú andas. Examina con quién tú tienes afinidad. Oye, cuando tú, Dios te toma y tú estás formando, porque hay un tiempo de un proceso de formación. La prueba que tú estás viviendo ahora mismo es un proceso donde Dios te está enseñando algo. No te quejes, Dios te está enseñando algo, pero ese algo te va a promover a donde Dios te quiere llevar. Amén. Dios te va a llevar. Nunca usted encontrará en la Biblia alguien que salió así, pum, pam, pim, ya estoy aquí. No. José pasó por su proceso. Sus hermanos lo vendieron. Fue donde Potifar. Después fue a la cárcel. Pero de la cárcel Dios lo sacó y fue el principal de su pueblo. Y salvó a su familia. Dios tiene un propósito. Hermanos, ¿qué me enseña a mí Eunice y Loida? A que yo tengo que tener una fe genuina. ¿Cómo tengo una fe genuina? La fe genuina tiene un fundamento en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren aquí abrir los cielos para sus hijos? Mantén, amado y amada mía, una relación con Dios. Escucha la voz de Dios y muévete en el kairos de Dios. Amén. Muévete en el kairos de Dios. Pablo vio en Timoteo unas cualidades excelentes que eclipsaban su aspecto juvenil. Mire, Pablo era tímido. Timoteo. Timoteo era un muchacho tímido. Por eso que después, más adelante, usted ve en la epístola que dice que Dios nos ha dado espíritu ¿de qué? ¿De qué? Dios nos ha dado espíritu de poder. Amén. De dominio propio. La timidez de Timoteo no era un fruto del Espíritu Santo. La timidez no es un fruto del Espíritu Santo. Dios nos da osadía, nos da valentía. Para a veces Dios te pone unos retos, hermano, que digo, Dios mío, yo nunca, sinceramente, después de que se hizo sana, yo nunca me imaginé que yo iba a estar haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo. Pero es Dios que hace su obra, que hace lo que le da la gana. Entonces, ¿qué hizo Eunice y Loida para formar a este muchacho? Le enseñaron las escrituras, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Dice, esa palabra es muy importante, la cual habitó, diga habitó, primero en tu abuela Loida. Pablo habla de habitar. Habitar. Dice la Biblia en el Salmo 91, el que a muchos les gusta ese salmo. Lo tienen ahí en la sala de su casa y nada más que el polvo es el que lo visita ese salmo. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces Pablo vio que en este muchacho había una fe que habitaba en él, pero no solamente en él, sino también en sus mentoras, en Loida y en Eunice. Y Pablo le da gracias a Dios y menciona a Timoteo de día y de noche en las oraciones. Pablo se da cuenta que Timoteo, y por eso le escogió, tenía una entrega absoluta a Dios y a su fidelidad. Timoteo, como estaba bien formado por Loida y Eunice, fue un discípulo fiel. Él no fue como Juan Marcos, que se echó para atrás en el primer viaje misionero. ¿Ok? Hay que ser fiel. ¿Dónde aprendió Timoteo a ser fiel? La Biblia no lo dice. El Espíritu Santo no nos lo dejó. Pero así como esa experiencia de la gallina de mi papá, Timoteo tuvo que tener muchas experiencias de fe. Muchísimas. A través de las oraciones contestadas. Porque así es como va creciendo. Por eso es que tu mamá, papá, no puedes quedarte con tu necesidad. Tú tienes que compartirla en familia. Decir, vamos a unirnos, vamos a orar, vamos a clamar. Y cuando Dios responde, los primeros que tienen que saberlo son tus hijos. Porque tú estás levantando una descendencia de fe, una descendencia de bendición. Amén. Entonces, Loida y Eunice habitaban en la presencia del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. La metáfora habitar es como residir en casa propia y es muy favorita de Pablo. Dice la palabra en 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Usted dirá que un niño de 5 años no puede saber eso. Ya mis nietos me dijeron que ellos lo saben. Yo nunca se lo había dicho. Estudiaron la palabra y dice, ahí está, un ídolo. Wow. Cuando ellos me dijeron eso, a mí Dios me habló, porque me recordó una experiencia que yo tuve. Yo me vi al lado de esa iglesia levantando una iglesia. Imagínense esa loquera. Edificando una iglesia al lado de esa iglesia donde ellos dijeron eso es un ídolo. Y por supuesto el vecindario y todo el mundo estaba molesto. Y en el sueño yo me vi edificándola y con la gente encima de mí regañándome y criticándome porque estaba haciendo eso. Jehová se encarga de eso. Entonces el Señor me habló en el sueño y me dijo, yo te he puesto a ti a levantar esta iglesia porque yo aborrezco la idolatría de esta gente. Yo podía haber agarrado por muchas calles el día del cumpleaños de ellos. El cumpleaños de ellos y mi vida y mi ministerio están muy unidos, porque ellos nacieron el día que yo terminé un ayuno de 3 días por este localcito que tengo, que estoy construyendo. Yo podía haber agarrado por muchas calles de Panamá, pero agarré por esa calle, y cuando entro al frente de la calle en el carro, de una vez Samuel me dice, ídolo. La misma que yo había visto en mis sueños. Amados, la fe no se hereda. Eso también me enseña Eunice y Loida. La fe se genera por la relación con Dios. La fe que habitó en la abuela de Timoteo y en su madre eran de ellas. Timoteo también tuvo que creer. Amén. Personalmente, para ser salvo. En otras palabras, la fe no se hereda ni se comunica, sino que se experimenta. Usted no puede comer por otro, ¿verdad? Ni aun por sus hijos. Cada uno tiene que comer lo suyo.
Amén. Usted no puede creer por otro. A mí esa gente que me viene a mí, gloria a Dios que la hermana Gilma ahora está en un tiempo de descanso y de reposo y de una etapa de plenitud. Pero antes las personas, todo el mundo iban donde mamá Gilma. Mamá Gilma, óreme por esto. Mamá Gilma, óreme por lo otro. Mamá Gilma, me voy, óreme. Óreme. ¿Sabe lo que a mí me enseña eso? No tienen fe. Tienen lo que llama Pablo la fe fingida. Tú tienes que desarrollar tu propia fe. Amén. Tenemos que desarrollar nuestra propia fe. Entonces, mis amados, lo último, Loida y Eunice le enseñaron a Timoteo a habitar en la presencia del Señor. Segundo, le enseñaron a tener buena conciencia. Amén. Tercero, le enseñaron a desarrollar su propia fe. Y por último, le enseñaron la palabra de Dios. Tú tendrás que estudiar la palabra, leerla, memorizarla, meditarla y aplicarla. Yo quiero terminar con un video que le traje de una campeona. A ver si lo tiran, muchachos. De un jugador de la NBA que fue campeón en el 2017. ¿Le ponen volumen? Y en el 2018 Kevin Durant. I've been through the toughest times with my family. told you when I was 8 years old, we did it. Yeah.
That's my mom. I don't think you know what you did. We were stacked. The odds were stacked against us. You wake me up in the middle of the night in the summer times, making me run up a hill, making me do push-ups, screaming at me from the sideline of my games at 8 or 9 years old. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street, put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You're the real MVP. Aleluya. Pongámonos de pie, amados. ¿Cuántos quieren levantar al jugador más valioso? ¿Cuántas mujeres están aquí y quieren levantar y dejar un legado de fe? Como lo hizo Eunice, como lo hizo Loida. Yo quiero que pasen acá. Quiero que vengan, hermanos. Ustedes, Dios les dio hijos que son herederos de bendición y no de maldición. Son hijos de destino y de propósito. Son hijos, regalos del Dios Altísimo. Son tesoros en sus manos. Son ojitos que están viendo lo que tú haces frente a las crisis, frente a las situaciones, frente a las necesidades. Hay cosas que están ocurriendo ahora mismo en tu casa, en tu familia. Mujer, tú que me miras por televisión, tal vez que me escuchas por radio. Hay cosas que están ocurriendo, pero tú tienes que tener la fe de Timoteo, la fe de Loida, la fe de Eunice. En verdad, Eunice y Loida, pienso yo, no sabían lo que estaban formando. Estaban formando un campeón. Kevin fue campeón de la NBA en 2017 y 2018. Él honró a su madre en esa ceremonia. Él quiso que ella estuviera allí. Y le dijo: mamá, te lo dije, te lo prometí a los 8 años. Yo voy a ser jugador de la NBA. Y Dios siempre, como es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, lo hizo campeón de todo el equipo. Hermanos, nosotros no tenemos a cualquier Dios. Tenemos al Dios todopoderoso. El Dios que sacó al éxito de la droga te va a sacar a tus hijos de la adicción. El Dios que hizo de Timoteo un hombre que le fue entregado un legado poderoso. Después de Jesucristo en el Nuevo Testamento, usted lo sabe, el personaje fundamental es Pablo. Y Pablo, antes de irse al cielo, porque sabía que su tiempo había llegado, escribe estas 2 epístolas que tienen el nombre de Timoteo, porque le estaba dejando a su hijo amado en la fe, aquel que había recibido de los brazos de Eunice y de Loida. Estaba recibiendo este muchacho el legado de seguir fundando iglesia, fortaleciéndolos, animándolos, levantándolos, porque este no tenía una fe fingida como la tienen algunos de ustedes. Este muchacho tenía una fe que tenía un fundamento fuerte, firme, establecido. ¿Cuántos quieren poner esos fundamentos en sus hijos, en su familia, en sus seres queridos? Levante sus manos, porque yo le he pedido a Dios que hoy sea el día donde las familias aquí reciban un don de fe. A lo más alto que yo pueda. Dios tiene cosas grandes y maravillosas.
pero para levantar familias de éxito y de bendición, tú tienes que ser transformado. Porque Alexis se convirtió, porque vio milagros, porque vio una mamá que tenía una relación que no convenía y la abandonó. Y dijo: Jehová ahora me va a sustentar, porque lo estoy haciendo para agradar a Dios. Levante sus manos y pídale al Señor ese milagro. Ven y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, ven y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Oh, Rey de la Gloria. Saqueo, quiero Oh, subir Jesús de Nazaret. a lo Espíritu más Santo, alto. esta iglesia usada necesita loidas y índices. Y llamar tu atención Oh, Espíritu hacia Santo de mí, Dios, y necesito de ti. pon la fe genuina. Espíritu Santo, enséñanos a habitar en tu presencia. Soy pequeño y Ayúdanos nada más. a tener una relación, una intimidad y una comunión contigo. Dejo todo para seguir. Enséñanos a amar tu palabra. Ven y entra en mi casa, Enséñanos a amar tu entra en palabra. mi vida, estremece mi estructura. Oh, Espíritu Sana Santo, todas las haz ese heridas, milagro en el caminar en corazón. santidad. Yo quiero amarte Haz ese solo a milagro en ti, el corazón. en ti encontré mi primer amor. Oh, Haz un glorifícate. milagro en mí. Ven y Señor, entra pon en la mi fe. casa. Que haya una transformación de vida, que haya un cambio de toda estructura, de todo pensamiento negativo, que se vaya el temor de muchas madres, que se vaya el temor, que se vaya el temor del corazón. Oh, Rey de la Gloria, que venga tu Espíritu Ven y entra Santo. en mi casa. Oh, Rey de la Entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi En el primer nombre de Jesús, que la fe genuina eche fuera la fe, Ven y entra la en fe mi casa, fingida. entra en mi vida, estremece mi Que se fuera, 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 sana fuera. Se todas va fuera las el temor, se va fuera el temor, se va fuera la ansiedad, se Yo va quiero fuera la amarte preocupación. solo a ti, Oh, en ti encontré mi primer amor. oh, te quiero abajo, rebelde, lelente, rebelde, cara. Ay, abala, rebelde, cántara. Oh, rebelde, cántara, baisara. Oh, riba, raba, se quiriba, rebelde, mentira, barabasara. Oh, riba, barrica, barabasere, de cóntara. Caminar en Oh, Jehová, santidad, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre en ti mío. encontré mi primer amor. Oh, riba,
en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Amadas, yo sé que cuando uno escucha un mensaje como este, el enemigo quiere traer culpa. Pero el Señor me dijo que no podía terminar esto sin decirles: hay un tiempo para rectificar. Dígalo conmigo: hay un tiempo para rectificar. Y hay un tiempo para empezar. Amén. Hay un tiempo para empezar. Las hijas y los hijos de las Loidas y la Eunice aman la casa de Dios. Honran la casa de Dios. Son hijos que diezman y ofrendan. Son hijos obedientes. Todo eso tú lo vas a ver cuando tú tengas una fe genuina, como la tuvo Pablo, como la tuvo Timoteo, como la tuvo Loida y como lo tuvo Eunice. Amén. Aquí hay un cuadro muy completo. Nadie se me mueva, por favor. Gracias. Los que están en otros salones también, ustedes se están recibiendo. Necesito la ayuda de todo diácono, coordinador, líder en este momento. ¿Hay abuelos aquí? Deje su mano levantada. Alguien orará por usted. ¿Hay madres aquí? Alguien orará por usted. ¿Hay hogares donde alguno de los dos no sirve al Señor aquí? El papá de Timoteo no aparece. Estoy hablando del Timoteo de la Biblia. No aparece, no. Era griego, no tenía fe, no. Así hay hogares también donde uno de los dos, no. A eso es lo que me refiero. ¿Hay nietos aquí? ¿Habrá algún nieto? No de apellido, sino nieto que tiene un abuelo o una abuela. Ayúdeme, un líder. Alguien, por favor, vea donde hay una mano. Luego oraré por otras cosas, pero quiero orar por los que han levantado sus manos. Ven y entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Yo quiero amarte solo a ti, en ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, ven y entra en mi casa, entra en mi vida. Allá los abuelos en los hogares, abuelos en la distancia, por ustedes también oramos. Padre, manda tu bendición sobre ese hombre, sobre esa mujer de Cana, sobre él que tiene que usar lentes, a veces apoyarse en un bastón. Padre, concede los sueños, los anhelos, los deseos en sus generaciones, que vean en sus hijos la bendición de Dios, que vean en sus nietos la bendición de Dios, que vean en sus bisnietos, en la descendencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a estas madres en el nombre de Cristo, que puedan sembrar la palabra, proveer, suple. Las madres solteras, las madres que no tienen quien las apoye, las madres que están criando a sus hijos solas, manda tu bendición a sus vidas, tu gracia y tu misericordia, tu fuerza y tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por hijos obedientes, sometidos, de oración, que ejerzan su propia fe, que crezcan en su propia fe, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oro por nietos y descendencia, que la bendición de Dios les alcance plenamente, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Ven y entra en mi casa, entra en mi vida,
estremece mi